Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente a usted por continuar con nosotros de una manera muy constante, muy permanente, todos los días a las 6:30, listos para poder en hora y media hacer el análisis pertinente o conocer los análisis pertinentes de temas fundamentales del país. Desde ya, bienvenidos a aquellos que desde temprano nos sintonizan. Desde luego, el señor de las noticias, William Aguilar, está llevándoles a ustedes la información precisa acontecida en nuestro país y el mundo entero. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López en esta mañana de lunes 14 de septiembre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Este día nos acompaña acá en nuestros estudios el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, el licenciado Luis Rodríguez, con quien vamos a hacer una evaluación de los proyectos macro estratégicos que se han planteado para el país en el marco de un contexto político también de cara a la, digamos, construcción de un nuevo proceso de establecimiento legislativo que viene a partir de las elecciones de febrero próximo. Así es que desde ya, comisionado, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, y qué bueno que estés bien de salud, me alegra mucho, ahí estuvimos pendientes. Gracias, yo sé que también tú tuviste una situación bien, bastante complicada también, sí, porque el COVID tiene varias, varios... Entre niveles y tipologías, ¿verdad? Entre niveles y tipologías, sí, entiendo que tuviste un nivel bastante... Sí, pero sí, gracias a Dios estamos. Gracias a Dios. Ambos, sí, Dios nos ama y nos ama a todo el mundo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es nosotros dar 3 pasos adelante para buscarlo y sentirnos más amados por él. A ver, Luis, voy a comenzar contigo con un tema sobre este nuevo, nombramiento del empresario Cristian Flores. De Cristian, sí. Como subcomisionado presidencial para proyectos estratégicos que recién hizo precisamente Casa Presidencial. Entiendo que la idea es seguir impulsando las obras que se han planteado dentro de esa carpeta de desarrollo que tú también has estado manejando al frente como comisionado presidencial. Sí, bueno. ¿Cómo va a ser la combinación de trabajo en esto? Y por cierto, a Cristian un saludo muy especial, lo conozco también. Sí. Gran amigo. Bueno, el nombramiento, creo que en algún momento lo hablamos, el trabajo con el devenir de los proyectos o la etapa en la que los proyectos iban a entrar, respondía también a ir haciendo una serie de modificaciones dentro de la oficina que nosotros llevamos. Evidentemente eso implica un poquito más de refuerzo, digamos, técnico en algunas áreas. Algunos temas de liderazgo en otras que van más avanzadas, que te permitan ir terminando o construyendo algunas, digamos, que están en cierta etapa y bueno, se discutió con el presidente y se tomó la decisión de tenerlo a él en el equipo. A mí en lo personal me alegra bastante porque pues técnicamente es bastante bueno, es una persona que te genera mucha confianza, cosa que es importante para nosotros. Pues técnicamente pues él funciona, así que lo consideras un buen elemento integrado a tu equipo de trabajo. Por supuesto. Es ir abrirte un poco el espacio también a ti para poder dedicarte a tu candidatura. Fíjate que la candidatura realmente en el mes de noviembre es que vamos a poder... Es obvio, no quiero comprometerte y meterte en problemas con el tribunal, pero por ejemplo, nosotros estamos ya empezando, teniendo unos avances bastante fuertes en la zona oriental en las inversiones que nos habíamos comprometido. Sí. Entonces tú tenés ahí el proyecto del ferry, tú tenés ahí, bueno, la apertura de los estudios de factibilidad del aeropuerto de Oriente. Sí. Tenés además los diferentes planificaciones territoriales y la planificación siguiente del puerto de la Unión.
ya toda la conexión hacia las ciudades de Oriente, el proyecto de Economía Azul junto con el Banco Mundial, ciertas inversiones que también ya están por lanzarse dentro de poco en esa zona. Por lo tanto, sí tenés que dedicarle un buen capítulo de trabajo ya al oriente del país. Quizás antes era un poco más sencillo, puesto que, por ejemplo, el estudio de factibilidad del aeropuerto apenas estaba en construcción, apenas estaba diseñando con una serie de instituciones. Hoy que ya lo tenés, ya entras a una parte importante junto con los demás proyectos, por lo cual se nos vuelve necesaria una siguiente figura, o esa figura, independientemente esté yo o no, va a tener también que tener la figura del subcomisionado o subcomisionada. Entonces, tengo por obligación preguntarte, ¿reúne las condiciones de mérito idóneas para estar en el cargo? Sí, nosotros estuvimos, de hecho antes estuvimos nosotros platicando, nos conocemos un poquito de antes sobre, digamos, digo esto ciertas porque visiones. mucho se ha manejado alrededor de la figura de él, que es un cargo político hasta de consuelo, ¿no? Luego de haber cedido prácticamente la candidatura a la alcaldía de San Salvador para Will Salgado, ¿no? Mira, yo lo que creo y lo hemos hablado es que independientemente se haya tenido una intención de correr por una alcaldía, creo que hoy la vida lleva a Cristian a un reto mucho más grande, que es El Salvador. Servir de manera pública en esa área. Completo. Y para Oriente, porque él es de Oriente. Y para Oriente, bueno, Oriente con su capítulo muy especial, creo que es un reto personalmente muy, muy interesante. A mí me pasó, yo venía de candidato a alcalde de Antiguo Cuscatlán, se me da la oportunidad de servirle al país, se vuelve mucho más grande el espectro de trabajo, las responsabilidades, las cosas que hay que hacer. Platicando con él, para nosotros dentro de la oficina se nos vuelve una persona idónea para eso, ¿no? Maneja la misma visión, compartimos una serie de proyectos en conjunto. En su momento hará sus propuestas también de proyectos para el Proviene país. de una familia de mucho arraigo empresarial, cristiana, por cierto, también, y son de alguna manera aspectos que anteceden lo que podría ser la necesidad de poder revertir pobreza o generar empleo, bajas niveles de empleo, y generar empleo en Oriente, porque lo que necesitas Oriente es eso. Bueno, sí, bueno, país, ¿no? A nivel nacional es digamos, un reto que tenemos como país, que tenemos como gobierno, que nos obliga pues a unir y conciliar sectores, ¿verdad? Que es importante, que nos obliga a dar a nosotros un par de pasos adicionales para acompañar a estos sectores que tienen esta necesidad. Estamos hablando de una enfermedad de características globales y de impactos globales, por lo que nos obliga a cualquier figura de gobierno, no importa si en este caso es un comisionado, si es un subcomisionado, tenemos la obligación de poder juntar a todos estos sectores, de poder ir creando una especie de sistema colaborativo entre uno y otro, que es lo que más se necesita ahorita, y poder ir avanzando juntos. Y sí, yo creo que la persona que ha venido con nosotros, Cristian, es idónea para el puesto. Para el cargo. No le veo y problema. fíjate, y quizás voy a hacer una acotación bien importante en esto. Estaba viendo un poco la designación que hace el presidente Bukele a la hora de estar nombramiento sobre una serie de proyectos. No estamos hablando de 2 o 3 proyectos, estamos hablando del impulso que requiere, por ejemplo, el caso de Nueva Escuela, Sí, Sur City, que se incorpora también, Correcto. terminal de carga en el aeropuerto internacional y otras, digamos, otras actividades importantes. O sea, ¿qué trabajo hay? Sí, bueno. A gusto de la incorporación entonces tú de él, ¿no? Sí, porque el portafolio, lo que sucede en primer lugar es que tú diseñas un portafolio de proyectos. Cada uno va cumpliendo una etapa, ¿va? O sea, no sacas la varita mágica que pareció. O sea, todos van llevando una serie de procesos y etapas,
y las etapas evidentemente te va obligando, es como una fábrica, claro, o el mismo canal te va llevando a ampliarte, a ir teniendo más responsabilidades, a que esta cosa ya avanzó, entonces pones más equipo acá, a que esta parte está en etapa de investigación, sí, a que esta ya tenés que cuadrar con las diferentes instituciones del gobierno, a que esta te busca los inversionistas y hacer toda la gestión de venta, digamos, del proyecto para traer inversión al país. Por lo tanto, por la característica de cada uno, pues te va obligando a ir haciendo modificaciones. Y por otro lado, pues nuestra realidad también ha cambiado bastante de 6 meses para atrás, ¿verdad? Un poquito más, y por lo tanto nos obliga a ir haciendo readecuaciones dentro de lo que ya se tenía, dentro de lo que se venía trabajando, nos obliga a hacer readecuaciones y también en el camino te ha ido también llevando a ir diseñando proyectos nuevos que no tenías dentro de un portafolio. Por lo tanto, pues el trabajo, digamos, en ese sentido es permanente, ¿no? Con lo que ya tenés, con las modificaciones que tenés que ir haciendo o con la creación de proyectos nuevos. Luis, puntualmente la situación del COVID vino a cambiar muchas cosas en el mundo, ¿no? Y me da la impresión que el tema de las agendas de aquellos proyectos de inversión no fueron la excepción. ¿Están garantizados o cuál es el estatus en el que se manejan el proyecto del ferry, que creo que ya está bastante adelantado? Tú hablabas hace unos minutos también del aeropuerto Del Pacífico, sí, del Pacífico para el oriente del país, el tren que también en su momento se planteó, que son de alguna manera mega obras que cuando se nos viene a la mente a los salvadoreños, a los que amamos este país, cualquier independientemente gobierno que lo haga, para nosotros bienvenido. Correcto. ¿Cuál es el estatus? ¿Hay plata? Bueno, quizás vamos en orden y luego te cuento un poco lo que llevan los estudios. En el tema del ferry, por ejemplo, ese asunto es un proyecto binacional, ¿verdad? Digamos, inicia bueno, ya venía siendo una especie de leyenda urbana el proyecto del ferry, ya tenía años de estarse hablando de eso, algunos se lo adjudican, bueno, el fantasma ahí seguía. El punto era concretizarlo. Y se sientan los dos presidentes, el presidente Nayib Bukele con el presidente Carlos Alvarado, para definir una serie de prioridades de trabajo conjunto con Costa Rica y definir, bueno, el ferry va a ser prioridad para nosotros. Luego tenemos una serie de reuniones nosotros con el equipo de Costa Rica aquí en El Salvador y definimos una agenda de trabajo en la que nosotros visitamos Costa Rica, nos sentamos con la empresa, que de hecho hoy salió un reportaje de una inversión requerida, ya te voy a explicar eso. De la que estamos viendo. Sí, yo te explico de eso. Nos sentamos con la empresa, nos sentamos con los ministerios y viceministerios relacionados al proyecto, traemos la información, comenzamos a trabajar con CEPA y con Japón y el PNUD, ya toda la conformación o las readecuaciones que te comentaba respecto a este proyecto para poder hacerlo lo más rápido posible. Hay aspectos técnicos, el PNUD colaboró con aspectos de mercado, por ejemplo, que es lo que se está moviendo en el mercado y qué es lo que nosotros podemos captar, límites hasta dónde podemos llegar con el puerto, posibles futuras inversiones, estudios de desarrollo social dentro de la zona de Oriente, que ahí va la parte de impacto social, la conformación de un equipo de trabajo junto con la empresa privada, tanto aquí en El Salvador, así como en Costa Rica, para ir definiendo también demandas, qué tipo de demandas son, qué tipo de productos, cuáles van a ser los de movimiento permanente, cuáles no, entrar en la etapa de conocer todo el concepto y el negocio del transporte marítimo de corta distancia. Pero todo eso ya está adelantado. Todo. Todo está plenamente identificado, porque identificado. Lo que hace falta ya es un poco concretizar aspectos que tienen que ver con lo que veíamos. Por eso te mencionaba, otra parte, por eso te mencionaba que hay un tema binacional. Nosotros llevamos una velocidad de trabajo. Exacto. Costa Rica tiene sus características también, una velocidad de trabajo característica. En el caso de ellos, Puerto Caldera está concesionado
por lo cual no es la misma agilidad que tú tengas con la Unión. Con la Unión se toma la decisión y se comienza a trabajar. Con Caldera no. Un empuje de desarrollo al tema del transporte marítimo, fuerte será el ferry. Exacto. Entonces, creo que entra en la primera etapa es con el área de carga, ¿vale? Creo que después sí, va la parte. eso es evidente, puesto que tiene un nivel de rentabilidad directo, pues nada despreciable. Y tenés al cliente pues con la necesidad. Caldera tiene sus características, que es un puerto concesionado, por lo que al gobierno de Costa Rica le ha tomado un poco más de tiempo, y a la empresa privada también le tomó un poco más de tiempo poder definir su posición. Ahora, lo que hablan específicamente, creo que tú habías puesto la imagen que se requería, esa 1.5 millones para operar. Aquí hay algunas cosas que el periódico tiene que tomar en cuenta y lo describe después. El punto es, muchas veces juegan con el titular. Ferry entre El Salvador y Costa Rica requiere tener plataforma flotante de 1.5 millones para operar. Eso lo requiere la empresa operadora, puesto que la característica de su ferry, si te lo explico yo gráficamente, es que la entrada, la entrada y salida del ferry tiene cierta característica en su puerta, que lo que requiere es un añadido. Eso lo hablamos creo que en su momento contigo. Eso requiere un añadido de infraestructura en la que nos hemos puesto de acuerdo ambos países. Nosotros podemos colaborarle a la empresa de esa carga para poderlo hacer. Ahora, eso es por el tipo de ferry. No es que el ferry, no es que la infraestructura permanentemente solo sí va a operar si tiene esa infraestructura de 1.5 millones. Si te das cuenta, lo mencionan tanto en El Salvador como en Costa Rica, que es lo que se requiere. Y mencionan también que es por la característica del ferry, de la empresa, de esa carga, que se requiere hacer una especie de puerta flotante y movediza y giratoria para que el camión pueda salir y pueda entrar al puerto tranquilamente. Hay otros ferries que sus compuertas de entrada y salida de camiones son diferentes y que no requieren esa infraestructura. Entonces, al final yo no lo veo mal en ninguna manera. Digamos, te hace ser un puerto incluso más versátil, ¿verdad? Tanto nosotros como Costa Rica estamos apoyando a la empresa de esa carga. De hecho, con Mónica Ceñini nos conocemos, pues, y hemos hablado varias veces, y ella sabe que hemos estado nosotros en toda la disposición de apoyarles, y es un elemento importante para ellos para poder descargar los camiones. ¿Cuándo podemos casarnos con fecha para hablar de que entra en operación? Mira, yo no me atrevería a casarme con fecha. Sí te puedo asegurar que no va a ser ni siquiera a mediano plazo. Es un tema de corto plazo. Ahora, como te digo, dependemos de ciertos procesos que acelere Costa Rica para que pues, nosotros podamos avanzar. Se firmó un convenio de entendimiento y de intercambio técnico hace un par de semanas entre El Salvador y Costa Rica, lo que permite acelerar esos procesos que te menciono, lo que permite hacer que si hay algún aspecto técnico que retrase en Costa Rica, por ejemplo, el que esto se pueda dar, pues entra El Salvador a colaborar ya técnicamente con un convenio formal. El presidente de Costa Rica en este caso lo estableció como un proyecto prioritario de país. Para nosotros ya estaba en el portafolio de proyectos estratégicos, y que ambos pues trabajemos con el mismo con el mismo sentido de urgencia, ¿verdad? Que es lo importante. Luis, el tema de de esta visión que se le ha integrado es una visión contemplada dentro de los proyectos de asocio público-privado. ¿Cómo entra? ¿Cuál es el juego? ¿O es un proyecto designado a solo el sector privado, o el Estado tiene también participación directa en él? Mira, no es específicamente un tema de asocio público-privado. Lo que sucede es que tú creas, en este caso de ferry, tú creas una infraestructura para que
llegue un buque, Y en concesión independientemente sea el de Desacarga o de otro tipo de empresa, llegue un buque, descarga digamos los camiones porque viene completo. Sí. Estos se mueven, el buque se va, el buque puede seguir en ruta hacia Guatemala, puede seguir en ruta hacia el sur de México, puede ir hasta el norte de México, regresar, etcétera. Eso se llama transporte marítimo de corta distancia. Puede venir un buque de otra empresa naviera, descargar exactamente lo mismo bajo otro tipo de formato, utilizar los patios que se tienen en el puerto de La Unión, hacer el mismo proceso de descarga tanto a nivel nacional como internacional yendo al Atlántico, y no pasa nada. Es decir, lo que importa es tener una infraestructura que funcione para hacer negocios, entendiendo este tipo de negocio. Y por otro lado, está sabido que los puertos van muy amarrados a la diversidad de infraestructuras de movilidad o al transporte multimodal que tú puedas tener. Es decir, toda la red de carreteras que pueda haber en la zona de Oriente, la conexión que pueda tener con Honduras, la red ferroviaria que nosotros podamos instalar en un futuro no muy lejano, la red de transporte aéreo a través del aeropuerto, las inversiones alrededor, dependiendo del formato que tú le vas a ir dando a estas infraestructuras, y por lo tanto pues se vaya convirtiendo en un proyecto de desarrollo y de competitividad nacional donde las infraestructuras como un ferry juegan un rol dentro de todo esto. Interesante. Hay mucho interés de empresarios de conocer la fecha. Ya tú lo dijiste que es bien difícil poderse casar con ella para poder entrar de alguna manera ya a proyectarse con el tema de la ayuda. Rudy Marenco, gracias. Nos felicita también por el trabajo que tú desarrollas. Muy amable. ¿Verdad? Sí nos gustaría saber la fecha para estar atentos ya. Sí, con eso, de hecho con eso estamos en constantes reuniones con, digamos, no solo CEPA, con las contrapartes. De nuestro lado estamos también trabajando con Coexport, viendo qué detalles, qué otro tipo de detalles necesitan añadido a eso al tema de reconversiones empresariales o nuevos productos y nuevos mercados con los que estos puedan funcionar. Claro. Hemos visitado otras empresas para ver de qué forma ellos ven también el tema del ferry, qué tanto se va a utilizar, y nuevos mercados también que explorar para ellos. Al final termina convirtiéndose en una herramienta sumamente importante. Ejemplo, si tú llevas un transporte normal, de carga, un producto desde aquí hasta Costa Rica, te andará por 4 o 5 días. En ferry ya se sabe que son unas 11, 13 horas lo que te va a tomar. Por lo tanto, el costo, tiempo, etcétera, es no pasar por tanta aduana, termina siendo un beneficio. De llegar tú a la Asamblea Legislativa como diputado, ¿este tema sería una prioridad dentro de tu agenda? Sí, de hecho, nosotros lo resumimos todo en una estrategia o un paquete de competitividad que requiere el país para crecer, ¿verdad? Porque entiendo que el aeropuerto y Tren del Pacífico ya es un proyecto todavía mucho más grande, con una dimensión de inversión no tan fácil. Sí, ahí va el punto cuando tú me preguntaste sobre hay o no hay dinero. ¿Sí? Mira, con este tipo de cosas, los estudios, nosotros hemos pedido quizás dos características dentro de los estudios que son clave. Una es el tema del desarrollo territorial alrededor de la infraestructura, tanto social como económico, que nos permita prever o planificar qué es lo que podemos hacer que suceda alrededor de esa infraestructura. Y número 2, lo que se pide es el diseño financiero en A, B o C propuestas, el diseño financiero de cómo esto se puede absorber, digamos. Evidentemente las inversiones son grandes, te va a requerir de cierto nivel de creatividad dentro de los estudios que vayan a hacer las empresas que se dedican a esto, y que esto ha sido su vida durante muchísimo tiempo, empresas de nivel mundial.
donde te dicen, bueno, el modelo A es a socio público-privado, que consiste en tal cosa, el modelo B es concesionar, tú haces las vías del tren, tú concesionas la ruta a través de otra empresa, modelo 3 lo haces tú con músculo propio, es decir, te van planteando una serie de modelos donde tú podés financiar el proyecto. Al final, evidentemente, la clave de esto es la rentabilidad que para cualquiera pueda suponer, ¿verdad? Y que esto tenga un retorno de inversión seguro para cualquiera que vaya a poner un centavo o un metro lineal, en este caso, hablando de tren, que sea seguro el retorno de inversión, que sea rentable para ellos, que evidentemente alrededor tú puedas generar empleo y puedas generar impacto social. ¿Y estos estudios de rentabilidad para ser atractivos para cualquier inversionista ya los tienen ustedes o simplemente fue en el folclore de la actividad política electoral en la que el presidente muy bien dijo vamos a hacer esto para Oriente, vamos a proyectarnos a desarrollar toda la parte férrea, lo de que la parte del ferry con... Mira, todo lo que sea diseñado... Te digo esto porque de alguna manera es lo que le hace al inversionista decir, bueno, si yo voy a invertir 10 millones y los voy a recuperar en 7, me quedan 3 de ganancia, bienvenido, genero empleo, genero inversión. Correcto. Y le sigue siendo al Estado, porque entiendo que son concesiones. Sí, mira, prácticamente todo lo que se ha diseñado con el presidente en el portafolio, todo tiene un nivel de proceso bastante interesante. En el caso del tren, nosotros ya dentro de poco estamos por anunciar la factibilidad, ¿verdad? Que ya es entrar a una etapa, bueno, lo que le llaman factibilidad. Entramos ya por una etapa de detalle muy, muy puntual en cuanto al diseño de la ruta, en cuanto a los municipios que vaya esto a tocar y toda la planificación estratégica que se va a hacer alrededor de los municipios, en cuanto al tipo o propuesta de tren que vendría a entrar al país por nuestras características, en cuanto al diseño también de las siguientes fases. No puedes pensar solo en una fase 1 y bueno, ya cumplimos, ¿verdad? Tenemos que ir pensando en las siguientes fases y ojo en cuanto a las potencialidades que tiene este proyecto a nivel regional. Es decir, la rentabilidad del tren en El Salvador no tiene que ver solo con la dinámica salvadoreña de empresas o pasajeros que nosotros tengamos, la capacidad propia que tengamos. Tiene que pensar en un tren centroamericano de conexión. Estás quitando las fronteras mentales que has tenido durante mucho tiempo y estás empezando a conectarte con los demás países, con los negocios de los demás países. Europa, te conectas de España a Francia y todo inmediatamente. Justamente eso. Y sobre todo... bueno, por eso yo te decía, mira, independientemente del valor que pueda tener que un funcionario público, un presidente, un gobierno X lo haya dicho, lo importante es que los que amamos este país estamos esperanzados a que salgamos del desarrollo. No bromea el presidente en este caso, y está claro. ¿Tú crees que se cumple este proyecto en este quinquenio, en este ejercicio? Sí. ¿Se cumple esa obra? Sí, de hecho, completa, evidentemente. O por lo menos se sientan las bases a tu criterio. Evidentemente, completa habrá que ver los estudios que te van determinando los tiempos exactos con cada una de las fases, ¿verdad? No puedo yo darte, digamos, el detalle tan puntual. Sí va a iniciar en este quinquenio del presidente. Eso es una garantía que yo te estoy dando. Se está platicando ya, por ejemplo, con Guatemala, específicamente con Ferrovías de Guatemala, para establecer un proyecto de conexión hacia el Atlántico, para aprovechar la utilización de los puertos en el Atlántico, para empezar a establecer una serie de alianzas entre puertos, ¿no? Para aprovechar el transporte marítimo de corta distancia. Esto te conecta con un tren, este tren te va llevando a X país, no te lo digo yo, o sea, el Banco Centroamericano tiene ya un plan de inversiones a nivel regional donde El Salvador lleva, digamos, un par de pasos adelante de los otros países, donde también CEPAL hace una recomendación en el estudio estratégico de Centroamérica y el sur de México que dice lo mejor que nos puede pasar y evidentemente tiene todos sus detalles, es la conexión desde Panamá
hasta el norte de México, hasta la parte del sur de México. El día viernes, Luis, en uno de los matutinos sale conexión entre San Salvador y Acajutla, es la más relevante para el tren, de acuerdo al Banco Centroamericano de Inversión Económica. Correcto. Entiendo de que esto tendrá su, digamos, su análisis puntual, pero no escapa también pensar en lo que tú estás diciendo. Yo creo que ya El Salvador y todos debemos de pensar más allá de lo que podría ser ver un árbol y no el bosque, ¿verdad? Sí, o sea, Centroamérica tiene que verse unida, ya no guste o no Centroamérica tiene que comenzar unida, y si va a ser, en esto te ayudan las infraestructuras, si va a ser una infraestructura la que va a terminar incluso provocando alianzas entre ciudades, debe de ser primordiales en temas turísticos o de negocios, si va a ser el tren que sea el tren. ¿Conoces de esta información? Sí, por supuesto, es parte del estudio de lo que ellos le llamarían viabilidad. El BCE tiene sus formatos muy distintos a los nuestros. Por supuesto. Es lo que ellos le llaman viabilidad. Para ellos, evidentemente, el hecho de que ya tengamos una infraestructura portuaria que esté funcionando como es Acajutla, que ya exista un plan, que creo que Federico Anliker lo ha mencionado aquí en otras ocasiones, que ya existe un plan maestro de crecimiento para el puerto de Acajutla, que este plan ya esté apoyado y es parte del portafolio de inversiones de diversas instituciones multilaterales, incluyendo el BCE, que los puertos están amarrados al transporte multimodal que está cerca de Guatemala, que Guatemala tiene ya una línea ferroviaria directamente hacia México. Ellos terminaron el proyecto de conexión con México en el norte de Guatemala. Ya te da una factibilidad enorme poderte conectar ahí y comenzar a hacer la primera etapa en el occidente y luego ir avanzando hacia el oriente del país. Son cosas que plantea, digamos, parte del estudio, y son cosas que ya al momento de entrar los participantes al estudio de la factibilidad lo van a ir mostrando en detalle. Habrán cosas que puedan cambiar. ¿Qué es otra cosa importante de este proyecto del tren? Es que es el nivel de participación. Nosotros tuvimos que hacer digamos, ciertas pausas. Tú lo mencionabas en un momento. Siguen estando interesados los diferentes países en este proyecto, siguen apostándole a este proyecto. El aeropuerto, superamos las 30 empresas. La verdad es que no es fácil, es que no estás vendiendo una pequeña cosa. Pues hablemos de esto cuando regresemos. Me piden una pausa, ¿te parece? Vámonos a la pausa comercial. Saludos muy cordiales para Fernando Castillo, Carolina Martínez. Gracias por estarnos viendo a través de nuestra señal en vivo abierta para los salvadoreños en el mundo. Marcos Vanegas, también a Reinita Cerón allá en Los Ángeles, California. Muchísimas gracias también a nuestros buenos amigos que están sintonizando a esta hora en el estado de California. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa. Aprovecho para invitarlos a que no se pierdan hoy a las 6 de la tarde. Grupo Radial Megavisión le presenta en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hacer un análisis sobre la situación fiscal del país. Este día estarán con nosotros desde luego como invitados en este análisis económico. Estará Ana Iris Martínez, economista de Oxfam, así como también estará Ricardo Castaneda, economista senior de ICEFI. Eso será en la primera parte. En la segunda parte vamos a ver un poco el comportamiento que han tenido algunos presupuestos en la Asamblea Legislativa desde la perspectiva de la diputada independiente Milena Mayorga. Así es que no se lo pierda, 6 de la tarde, porque Grupo Radial Megavisión también le oferta en un horario de 6 a 7 y media de la noche también un buen paquete de análisis de tema para que usted pueda construir su propia lectura. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Voy a aprovechar, enviar un saludo muy especial al sector
al sector industrial de nuestro país. Este día y en este mes de la patria lanzan la campaña Hoy más que nunca, compre, consuma y use lo que el país produce. Qué bonito. Y digo qué bonito porque en la medida que nosotros apoyemos la mano de obra salvadoreña, el producto salvadoreño, estaremos también generando esa gasolina, esa energía, ese motor, activando ese motor productivo nacional. Muchos empresarios después del COVID, desde luego han tenido problemas, siguen teniendo problemas, y esta es una de las mejores formas, consumir lo nuestro, apoyar lo nuestro. Así es que vayan mi felicitación para toda la junta directiva de las industriales en Asia, su presidente, don Eduardo Cader, ¿verdad? A Jorge Arriaza y a todo su equipo de trabajo por el lanzamiento de esta campaña Hoy más que nunca, compre, consume y use lo que el país produce. Interesante, ¿no? Sí, de hecho nosotros abrimos por eso te decía, hay cosas que van surgiendo en el camino. Abrimos una serie de trabajos bajo una plataforma Consume Local, que es básicamente el abrir una ventana de parte del gobierno para las empresas que buscan reconversión y que tienen ya una mirada diferente hacia el futuro. No importa si es empresa o si es gremial, incluso tu persona, gremial es parte de la NEP. Es decir, el punto para nosotros es poder sentarnos, ir de la mano con ellos, entender qué es lo que han hecho, entender qué es lo que van a hacer y colaborar en las reconversiones, en la búsqueda de nuevos mercados, la creación de nuevos productos, el diseño de nuevos productos. Es decir, estamos entrando también con los empresarios a eso, digamos, a esa etapa en la que algunos van un poquito más adelantados, otros van requiriendo una serie de colaboraciones de parte nuestra, otros como gremial están buscando que hagamos un solo plan de reconversión. Adriana Edith te escribe y te dice: a futuro se tiene pensado crear un ferry de transporte personal, sería de ayuda para hacer turismo en vehículo propio. Sí, de hecho el ferry original, que yo no sé si lo mencionaba. Ahí estaba, no sé si yo lo no sé si lo mencionaba y si hay más, por favor, colóquenos más preguntas para darle respuesta. Sí, con gusto. Sí. El ferry original se planteaba de esa manera, se planteaba que fuera, digamos, un poco mitad y mitad. La empresa iba a hacer un experimento de poder mover en cierta parte turistas y lo que fuese carga. Creo que tuvieron un problema de que al final no lograron adquirir ese modelo, sino que han tenido que buscar otro, que es el que requiere la infraestructura que menciona el periódico. Pero sí, creo que tocará iniciar solo con carga al inicio. Creo que por el modelo del ferry no se logrará hacer pasajeros, pero sí es algo que evidentemente se tiene contemplado, teniendo un aeropuerto, teniendo un ferry traído, el que venga desde Costa Rica o desde Guatemala o desde Panamá, y que nos permita desarrollar más rápido la zona oriental y las playas de la zona oriental. Eso está planificado. Okay. Luis, te decía un poco de los componentes de la conexión entre San Salvador y Acojutla, y luego también conocer un poco sobre el tema de la agenda, de lo que tú te ves o cómo te ves dentro de la Asamblea Legislativa, porque corre con tu legislatura, ¿no? Sí, bueno, yo creo que digamos, dentro de todo esto, visto desde la parte de proyectos que hoy nos compete, muchas cosas no van a suceder si la Asamblea no cambia. Es decir, si no se sale de esa burbuja, yo lo he mencionado en otras ocasiones, si no se sale de esa excesiva zona de confort que ha tenido muchos durante muchísimo tiempo, dándole un costo tremendo y terrible al país, en el cual se tiene que volver en un motor al final, tanto para gobierno como para actores municipales y microterritorios. Hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que se puede lograr. Y si tú estás avanzando a una velocidad, si tú vas teniendo una visión X de cómo, y en acorde con la sociedad, de cómo estás vislumbrando el país, y esto vas teniendo un acompañamiento de expertos interesantes,
¿por qué no evidentemente ir teniendo también un acompañamiento legislativo? No necesariamente que hable el mismo idioma, eso de cierto modo no es lo que se busca. De hecho, dentro del gobierno no hablamos el mismo idioma, pero estamos claros el objetivo que sí es el mismo y que es en función de la gente. Por lo tanto, sí se nos vuelve necesario a nosotros poder llegar a la asamblea, poder ir haciendo también. Hay una serie de reconversiones, sobre todo buscando su eficiencia y buscando que sea eficaz en cuanto a su productividad legislativa, en cuanto a ir quitando todas esas moras enormes que tiene ¿Cuál es el examen que haces con la sociedad? ¿Cuál es el examen que le haces tú al mecanismo, la forma, la negociación que tiene en este caso el órgano legislativo, ¿no? Mira, o sea, te metes a una, digamos, a una esfera donde lamentablemente a veces los intereses partidarios alejan precisamente de la esencia de lo que puede tener una buena discusión de altura. Yo siempre les he dicho, y perdón que me coloque por delante, dale, que aprecio, admiro muchísimo un programa de opinión pública en Chile que se llama Estado de la Nación. Anoche lo estaba viendo. Y es una discusión casi de congreso la que tenés en esa mesa, que lo pasa TV Chile los días domingos en la noche, donde verdaderamente tú puedes ver que el debate, cuando se eleva de una forma de respeto y se colocan aspectos que verdaderamente centran en la necesidad de la gente, logran mucho avanzar en ello. Sí, yo creo que es más importante el segundo punto que tú mencionabas, las necesidades de la gente. Claro. Es que si estamos claros de esas cuestiones, el por qué le vas a dar tanta vuelta. O sea, es decir, ponerle en nuestro caso. Nosotros venimos de un tema, seguimos en un tema COVID que no es local, es una pandemia, donde diferentes países han sufrido y siguen sufriendo sus consecuencias. España va a tener actualmente que reformular su planificación estratégica, puesto que se les disparó los índices. Países también como Francia, que han tenido repuntes y han tenido que reformular su estrategia. Pues nosotros no somos, o posiblemente no seremos la excepción, y eso te va obligando a ir reformulando, te va obligando a reformular cosas. Encima de eso, un país con pocos recursos, encima de eso un país estructuralmente con muchísimas falencias en cuanto a servicios básicos. Por ejemplo, hace poco, hablando de Oxfam, que tú los vas a tener, hace poco estuvimos discutiendo temas específicamente de movilidad social, y cómo Oxfam ve ahora los círculos geográficos de pobreza, y cómo se van automarcando o cómo vamos marcando como sociedad las distancias entre diferentes estratos sociales, cosa que no debería de suceder, y cosas que tenemos que combatir, y cosas que han sido provocadas por problemas estructurales como la falta de servicios básicos que obviamente debiste haber tenido desde hace mucho tiempo, y que hoy te exige tomar medidas extremas. Así como controlar una pandemia, ok, ¿qué medida extrema te obliga a realizar si tu sistema de salud, por decirlo así, ha sido paupérrimo durante muchísimo tiempo? Te obliga a reconfigurar infraestructuras, te obliga a hacerte de mayor equipo, etcétera, etcétera. Encima de eso te vienen 2 tormentas tropicales. Claro. Y tenés también que trabajar a la par de eso. Tenés una asamblea que durante ese tiempo se toma un día solo para discutir el título el título de un documento, cómo le vamos a llamar. Y nos echamos tú y yo un día para ver cómo le vamos a llamar. Claro. Y la gente afuera en la calle pasándosela muy mal. Claro, entonces, evidentemente esas cosas, esa parte, como te digo, en lo personal no entra dentro de una casilla llamada democracia, que es lo que debería de componer la asamblea. Eso entra ya dentro de una deformidad democrática, electoral, corro en lo que quieras llamar.
esto de la prórroga de Fomilenio 2 impactará en toda la, digamos, carpeta de proyectos que tú tienes o como comisionado presidencial, o cuál es tu lectura de lo que ha pasado? Mira, con Fomilenio, así como con otros proyectos, han sufrido por ser infraestructura, han sufrido retrasos por los mismos dos factores que yo te estaba mencionando. Por la pandemia, Sí, claro. evidentemente, pero también porque no hemos cumplido ciertos indicadores institucionales. Eso hace que se contraiga, eso toca los indicadores, puesto que la gente no está trabajando, por lo tanto el porcentaje de efectividad en el proyecto baja. Luego de eso te vienen dos tormentas, por lo que si tú estás hablando de una obra de infraestructura, siempre se ve afectada, es decir, puede haber un deslave, resulta que la construcción se inundó, o sea, pueden pasar 40.000 cosas alrededor de un efecto climático como esto, afectando infraestructuras. Eso vuelve otra vez a afectar la productividad en los proyectos, y definitivamente te toca, como muchas otras cosas, te toca reformular y te toca volver a proponer y volver a establecer los tiempos. Y te voy a dar una palabra bien popular: abolciarte. Pues sí, y exacto. Abolciarte porque no te van a dar el dinero, porque están las restricciones. Exacto, entonces te toca entonces, sí, es volver a reformularlo todo prácticamente, establecer un nuevo plan un mal trabajo episodio ha marcado avanzar con esta situación de Fomilenio, ¿no? Sí, o sea, para el país. Desgraciadamente no ha sido solo en ese tema. Desgraciadamente, tanto la pandemia como las tormentas han venido a afectarlo prácticamente todos. Los niños los tenés ahora en la casa. Desgraciadamente, muchos negocios han sufrido han sufrido sus transacciones debido a esto. Los tipos de consumo han cambiado, los formatos de consumo han cambiado, por lo que las rentabilidades en las empresas se han visto afectadas. Han habido recortes también en empresas, proyectos de construcción que se han visto retrasados. Nosotros hemos ido, y eso es importante, hemos ido a ver a las empresas, a diferentes rubros, para entender también qué es lo que ha pasado. Y has visto edificios ahora que han retomado, digamos, o la construcción, que ha retomado otra vez, el trabajo, pero te están trabajando con un 50%, lo que implica que afecta los tiempos originales, afecta los costos originales y afecta la obra en general. Soy un hombre que pienso en grande desde el punto de vista de cómo el país puede salir adelante generando empleo para mucha gente que sé que lo necesita y que representa el dolor de muchos padres de familia de querer ver a sus hijos trabajando. Hace poco conversé con el ministro de Obras Públicas en el programa de radio, y me decía también que una de las proyecciones grandes que lleva es la construcción de un metro. Vladimir Humansor me dice: Ernesto, pregúntale sobre estos planes del gobierno de hacer un metro para San Salvador, ¿verdad? Otra de las grandes obras que deberíamos tener. Citrans, ahí está tirado, sí, vilipendiado, manchado por la política, porque entiendo que ahí hay un zulillo medio raro, ¿verdad? Sí, o sea, eso es lo que te digo. O sea, si lo que se va a discutir es un tema técnico, discutamos lo técnico, pues. O sea, no sé qué tiene que hacer un diputado diciéndole a un ministro de salud qué es lo que tiene que hacer, pues. O sea, cada quien a su área. O si le vas a decir lo que tiene que hacer, hacerlo con propiedad, hacerlo habiendo investigado, hacerlo habiendo ido a visitar hospitales y saliendo de la comodidad de tu aire acondicionado en tu oficina, hacerlo escuchando médicos de verdad, o sea, médicos que han estado en primera línea, enfermeras que han estado en primera línea, y no oyendo, escuchando. Escuchar ya es tomar nota y poner atención. Creo que esa falta de acercamiento con la población es donde tiene a la Asamblea Legislativa. Creo que es donde tiene su relación con la población, la cual yo me atrevería a decir no es buena, a pesar de que dicen hablamos en nombre de la población, que esto... Y a lo mejor no es así. ¿Tú piensas de cambiar un poco eso? Absoluto. Luis, siempre me da muchísimo gusto conversar contigo de estos temas que Dios mediante pues logren concretizarse por el bien del país.
Saludos Manuel Rodríguez, que nos escribe desde Canadá, por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Fabio Mendoza también, gracias por escribirnos. A todos nuestros buenos amigos que también están conectados a través de Salvadoreños en el Mundo, muchísimas gracias, de verdad, les agradezco, ¿verdad? Roberto del Cid me pregunta por qué hicieron una coalición con Ghana, ignorando a los migueleños. Parece que es otro tema ya más político, ¿no? Ese es otro tema que no me compete. Eso, sí. Lo que sí es que otra parte que creo que nos quedó, voy a tratar de agarrar unos pocos segundos, resumen, sí, es sobre el proyecto de mi nueva escuela. Nosotros dentro de poco vamos a hacer un anuncio referente a eso, tanto al financiamiento, así como en qué consiste ya finalmente el diseño de esto. Hubo que cambiar también prioridades, ajustarlo, un proyecto basado en una nueva infraestructura donde podás poner una nueva o una agenda diferente, educativa, más moderna, donde podás ponerle tecnología. Hoy la tecnología se puso encima debido al COVID, y estamos por anunciar junto con la ministra de Educación y diversas entidades bilaterales, multilaterales, el proyecto. Es decir, educación también va con algo. Voy a invitarte más potente. adelante para que hablemos de este tema, ¿verdad? Sí, con gusto. Y hablar de otros temas, esto que se habla de la reforma a la Constitución también planteada para hacer los ajustes pertinentes. En los próximos días voy a tocar este tema desde un punto de vista muy profundo. Les invito a que estén pendientes para que conozcan de primera mano este tema. Luis, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, y qué bueno verte bien aquí en el canal, ¿verdad? Ahí estuvimos pendientes y realmente nos alegra pues que cada amigo, el que hemos conocido por años, familiares de conocidos, familiares propios, Claro, etcétera, vayan superando esto. A Dios sea la honra y la gloria. Me voy Sí. a la pausa. Cuando regresemos, veamos el fenómeno y la variable del por qué se cree que en el país se han reducido los homicidios. Estará el experto Ricardo Sosa conmigo dándome una descripción así muy técnica de variables que me permitan estadísticamente a nosotros acá en el programa saber qué es lo que está pasando en esta materia. 7:23, nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. 7 de la mañana con 25 minutos, son las 7 de la mañana con 25 minutos. Mil gracias por permanecer con nosotros conectados, teniendo nuestra señal. Usted está muy bien informado, muy bien orientado, tiene información de primera mano para que pueda construir su propia fotografía de los aspectos o temas que estamos abordando con nuestros invitados. Esta mañana me acompaña acá en nuestros estudios Ricardo Sosa. Ricardo Sosa es un conocedor, un consultor, experto en temas de seguridad y también en criminología. Esto nos va a permitir hoy en día tenerlo en la mañana para conocer un poco toda esta, digamos, ascendencia en la que el país ha caído en cuanto a la reducción de números de homicidio, violencia y sobre todo algunos otros aspectos que están ahí merodeando siempre en el análisis y el debate político sobre la existencia o no existencia de una tregua entre el Ejecutivo y el gobierno, si es que verdaderamente es una tregua el camino viable para poder reducir los homicidios, que a cualquiera le podría resultar fácil a partir de dar ciertas condiciones de medidas factibles para grupos que están en las cárceles, en fin. Hay muchas variables importantes que esta mañana quiero aprovechar desde el área técnica, conversarlas con Ricardo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ricardo, qué gusto tenerte con nosotros. Buenos días, licenciado. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos los televidentes y cibernautas de Grupo Megavisión, en especial de este programa. Quiero darle gracias a Dios, Ernesto, por su recuperación, por la manifestación del poder de Dios en su sanidad. Amén. Y que se ha manifestado también con su gracia y le ha permitido esta oportunidad de vida. Así que me regocijo y aprovecho para reconocer la mano de Dios en su vida.
De verdad, muchas gracias. La gloria y honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Promedio de reducción de homicidios. Entiendo y vi recientemente en uno de los artículos, también eres articulista de varios periódicos, de los principales periódicos en nuestro país, y veía que hay ciertas estadísticas, ciertos datos que me gustaría presentarlos de primera mano para poder comprender mejor el fenómeno de lo que está pasando en el país en cuanto a la reducción de número de homicidios y el control de la violencia. Y veamos también la otra cara donde otros creen y opinan todo lo contrario. Bueno, Ernesto, yo creo que en esto es importante que los que tratamos de desarrollar un análisis técnico con base criminológica, lo que hacemos es recurrir a la evidencia empírica. Y en este caso, la fuente de la investigación, al menos las mías, son las estadísticas oficiales de Dato País de El Salvador, que está compuesto por la mesa tripartita, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal. Ellos desde el año 2006 llevan un estudio meticuloso de toda la estadística criminal, principalmente de la violencia homicida. Y lo que se ha encontrado es que hay completa coincidencia en las cifras de las tres instituciones, y el Dato País se encuentra validado hasta el mes de julio del 2020. El mes de agosto será validado entre el 20 y el 25 de septiembre. Con estas cifras, lo único que se hace es, al menos en mi caso, Ernesto, tomarle el pulso a la violencia, al crimen y a los delitos de manera diaria, semanal, mensual y anual. Luego se hace un cruce de la violencia en términos generales y del crimen en lo que se conoce como la tasa interanual, y esto permite hacer una serie de gráficos que pues sin duda en televisión es muy corto el espacio para poderlos presentar, pero lo que se va haciendo es tratando de hacer una configuración situacional, georreferencial y geoespacial de cómo se encuentra el crimen, el delito y la violencia en El Salvador. Sin duda este ejercicio, Ernesto, en esta tribuna lo hemos desarrollado al menos desde la presidencia del expresidente Elías Antonio Saca, en diálogo, pero yo lo desarrollo desde la presidencia del expresidente Francisco Flores Pérez. Y luego una de mis especialidades ha sido el estudio de la violencia homicida, al menos desde el siglo anterior, para poder comprender cuáles son estos ciclos de la violencia homicida en cuanto a las características por región, por zona, por departamento, por municipio, por rango de edad, por tipo de arma. Todas estas son las variables que se deben de estudiar para poder coincidir. Voy a pedirle al equipo de producción, tengo acá una diapositiva que me hiciste llegar con anticipación para poder de alguna manera describir esta exposición que estás haciendo, donde sea PCT. ¿Qué significa el PCT? Yo lo he denominado así por una abreviatura, Plan Control Territorial. Okay. Este es un resumen ejecutivo de lo que yo he venido desarrollando desde el mes de junio del 2019 en el proyecto impulsado y lanzado por el señor presidente de la República, ejecutado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, y en la operatividad está el Gabinete de Seguridad. Hay que estudiar cuál es el componente de cada gobierno, así como lo insisto, lo he hecho desde el gobierno de Francisco Flores Pérez. Lo que encontramos acá es que luego de 15 meses de ejecución del denominado Plan Control Territorial, existen 91 homicidios con 0 homicidios, que es el cuadro naranja en la parte superior. Luego, en el sentido de las agujas del reloj, van a encontrar 30 días con 0 homicidios hasta el día de ayer, 4 durante el 2019 y 26 durante el presente año. Luego hay una disminución en las denuncias diarias de personas desaparecidas. 35.8 es la tasa de homicidios Dato País El Salvador 2019. Y con los datos que tenemos de estos 15 meses, mi proyección es que El Salvador cerrará con 20 a 23 homicidios por cada 100,000 habitantes para este año. El Plan Control Territorial tiene en su registro 7 policías asesinados, un policía supernumerario y 3 miembros de la Fuerza Armada hasta ayer.
102 municipios se encuentran con 1 a 3 homicidios, adicional a los que no tienen homicidio. Hay más de 1.700 armas incausadas. Déjame detenerme ahí en ese punto. 102 municipios con 1 o 2, 3 homicidios. Exactamente. Significa que tenemos un nivel muy bajo de... Las categorías, al menos en las que yo clasifico esto, es 0, de 1 a 3, Ajá. de 5 a 10 y arriba de 10. La minoría de municipios se encuentran en la última categoría. Es siempre interesante este punto porque si somos 262 municipios, 102 municipios tienen 1, 2, 3, o sea, estamos en un nivel de, digamos, de categoría de homicidios muy baja, o sea, muy controlado. Es muy controlado y luego ahí se encuentran municipios tanto en la primera categoría de 0 y de 1 a 3 municipios que han sido estigmatizados y que en la década pasada presentaban altos niveles no solo de homicidios, sino de violencia y de criminalidad. ¿Cómo encajan estos dos homicidios que hubo este fin de semana de 2 jóvenes como de 25? 15 años, 25, este fin de semana, no sé si te diste cuenta. ¿Cómo encaja esa cifra frente a esto? ¿Son hechos aislados? Lo que hay que entender, Ernesto, es que El Salvador siempre tiene presencia de crimen organizado y de pandillas. Okay. No se han erradicado. Lo que sucede es que este tipo de situaciones ahora son menos cubiertas mediáticamente porque el nivel de incidencia es menor. Y luego, por supuesto, la disputa entre estructuras por diferentes variables del crimen y del delito se encuentran presentes entre las estructuras. Esto puede ser ajusticiamiento, puede ser un ajuste de cuentas, puede ser un problema que se ha retenido cualquier tipo de actividad ilícita con los ingresos. Okay. Luego, 1.700 armas incautadas, Ernesto, del 1 de enero al cierre del 15º mes de la administración. Hay una incautación de más de 900 kilos de droga que representa 6.7 millones de dólares solo durante el 2020. Ya no podemos sumarle los resultados del 2019, pero solo en el 2020 hay 20.000 capturas ejecutadas por la Policía Nacional Civil y que están judicializadas a través de la Fiscalía General de la República. Y se han capturado a 50 cabecillas o líderes de las estructuras en el programa que tiene la policía de los más buscados. En el siguiente gráfico presento otro análisis sobre el Plan Control Territorial. La reducción de los homicidios no es únicamente en los 23 municipios priorizados. Hay que recordar acá que se lanzan 22 municipios en las primeras fases, luego en el 2020 se incorpora Ayutuxtepeque y con el apoyo valioso de la Fuerza Armada se logra cubrir más la incorporación de la Policía Rural 115 municipios, Ernesto. Esto es una de las situaciones que posiblemente no se tienen conocimiento. Por eso es que al estudiar la variación de la disminución de los homicidios por municipio, la reducción no solo es en los 23 municipios priorizados. Hay más de 10.200 capturas de miembros de estructuras de pandillas solo durante el 2020. El promedio diario de personas desaparecidas es de 3.8 en la actual administración. Cuando el gobierno del presidente Bukele recibe su administración el 1 de junio del 2020, el promedio de desaparecido era 9.2 reportes o denuncias diarias. Y luego el sistema penitenciario, que es lo que usted mostraba en el editorial de la prensa gráfica. Ahí hay elementos importantes que detenernos, sobre todo cuando se trata de ver que es supuestamente el máximo centro de expresiones de donde emanan este tipo de situaciones en la calle, Ricardo. Mire, es decir, de violencia, ¿no? Extorsión, violencia, asesinato. Mira, Ernesto, yo lo que traté de plantear en este editorial de la prensa gráfica es lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de poder ingresar a los centros penitenciarios desde finales de la década de los 80, en la década de los 90 y lo que llevamos del presente siglo. Yo conozco las cárceles, todo el sistema penitenciario desde el interior, no en un escritorio, no en redes sociales y mucho menos leyendo las noticias. El sistema penitenciario
ha sido, como lo defino en la introducción y en el párrafo superior, un sistema de bodegas humanas desde su fundación. Incluso hemos tenido estructuras, bodegas humanas, así de duro. Fyodor Dostoyevsky, uno de los criminólogos rusos más gloriosos que ha tenido la criminología, definió en una de sus obras literarias más brillantes de la criminología, y tuvo que estar preso, Ernesto, para poder lanzar esta frase: ¿quieres conocer el nivel de civilización de una sociedad? Punto. Visita sus centros penales. Definitivamente los centros penales en El Salvador yo los he catalogado como el último eslabón de la sociedad salvadoreña. Así han sido vistos lastimosamente. Y lo que ha sucedido es que esto de darle este enfoque de bodegas humanas, lo que permitió en el siglo pasado y en los primeros 19 años del presente siglo, es que desde ahí se controlaran las operaciones criminales. Con la llegada de la actual administración se dan varios cambios. El primero, hay un orden, disciplina, control y limpieza. ¿Con la administración actual del 1 de junio? Me voy a una pausa, me vas a explicar eso porque me estoy atrasando en esto, porque vamos a ir un poco de lo que ya tú vienes examinando con antelación y qué es lo que tenemos hoy en la práctica. ¿Te parece? Una pausa y regreso con más. Gracias a nuestros buenos amigos por enviarnos sus comentarios, sus preguntas a nuestras direcciones, que ya vamos a darle lectura también, y si ustedes pueden ser breves, cortos, para postearlas en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Seguimos con este análisis sobre la situación de cuál es el comportamiento desde la perspectiva estadística, de investigación técnica, criminológica, el tema de la delincuencia, el tema de los homicidios y su reducción en nuestro país, así como también el tema de la violencia. Ponía en el contexto dos aspectos elementales. Venimos estando bien, pero de repente aparecen estos repuntes. Viene un debate político, lo que sea, pues ahí están las investigaciones que apuntan que todo esto es producto también de una tregua. Antes de llegar a explicarme el punto donde yo estábamos, te quería comenzar. Si es en algún momento, desde tu perspectiva, un factor que puede ser incidente, el saber si yo tengo un arreglo contigo bajo los números, y esto es práctico, así sería, ¿no? Bueno, realmente lo que sucede, Ernesto, es de que, bueno, creo que mi labor es respetar la investigación periodística del medio digital y a sus 4 periodistas que firman la nota. El problema es que así como ellos tienen derecho a exponer y atribuirle al crimen organizado y las pandillas la reducción de la violencia homicida y de los crímenes y delitos, yo también tengo el derecho de justificar y honrar el trabajo de las instituciones, de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, de centros penales, del Instituto de Medicina Legal y de la Fiscalía General de la República. Para sostener que sí, lo que se tiene hoy en día es producto de la efectividad del plan del control territorial. La opinión de Ricardo Sosa, a través de la evidencia empírica, cualitativa y cuantitativa, es que el plan control territorial ha generado los resultados esperados. Y así como, Ernesto, aquí en esta misma silla, en esta misma plataforma, estuve analizando cuando tuvimos días de 52 homicidios, de 38, de 26, de 22, de 14, de 9, ahora también me presento más de un año de no venir a esta tribuna de diálogo con Ernesto López, y ahora presento parte de un estudio, de una investigación que yo hago a diario, Ernesto. Lo que yo ahora he tratado de hacer es ilustrar a los amigos televidentes y cibernautas con estas diapositivas para poder generar una herramienta de comprensión más rápida y más accesible. Creo que de manera categórica yo expreso lo siguiente: yo no veo al doctor Raúl Melara Morán
fiscal general de la República de El Salvador en ninguna tregua contra nadie, al comisionado Mauricio Arriaza Chicas, a la Subdirección General de la Policía Nacional Civil, a las 7 subdirecciones de la Policía Nacional Civil, a las jefaturas a nivel nacional, yo no las veo en ningún tipo de tregua. Y estoy presentando estos números y esta evidencia y lo combino con el sistema penitenciario porque yo no encuentro evidencia. Y esto se viene diciendo desde junio. Creo que el análisis a través de la evidencia y de la técnica criminológica estamos, o al menos yo me siento en la responsabilidad de brindar una ilustración para que usted, amigo televidente, tome su propia opinión y tenga elementos brindados por Dato País, por el dato que representa la mesa tripartita. Incluso, Ernesto, para el mes de agosto del 2020 tenemos una situación bien interesante. La Policía Nacional Civil registra 122 homicidios a nivel nacional y la Fiscalía General de la República tiene 112 homicidios a nivel nacional. Esta situación es la que se lleva a la mesa técnica y con los reportes, la evidencia, los peritajes, los especialistas, la utilización de las nuevas tecnologías de la información, logran un acuerdo en esta mesa tripartita y surge el Dato País. El dato de agosto no lo tenemos. Lo que sí tenemos certificado son los 30 días sin homicidios desde la administración del presidente Bukele. Y luego yo quiero expresar que veo el plan control territorial en dos formas. Uno, la efectividad dentro de los centros penitenciarios con este componente de orden, disciplina, control y limpieza. Y luego, el otro componente es la operatividad de la Policía Nacional Civil. Por la parte de trabajar en el tema de seguridad y tomarle el pulso a la violencia y al estudio metodológico de la seguridad, he conocido a todos los directores de la Policía Nacional Civil, Ernesto, y yo puedo expresarle a los televidentes que nuestra Policía Nacional Civil en este momento, desde mi punto de vista, está aplicando al menos de 3 a 4 técnicas criminológicas con incidencia policial. Hay un cambio de estrategia, hay un cambio de modalidad en la lectura de resolver problemas de manera estratégica, utilizando la inteligencia y la contrainteligencia. Y para esto hay al menos 2 tipos de teorías bien interesantes que otras policías exitosas las han retomado. La primera... Fíjate que Amílcar Enrique me dice, ¿qué pasó, Ernesto? Hay que ser parcial, no quiera cambiar el rumbo del análisis. No sé a qué se refiere, porque lo que yo estoy planteando es ver de dónde venimos desde el punto de vista estadístico, numérico, técnico, que así se ve el tema de la violencia, desde el punto de vista criminológico, para los que conocen, y ahora ver la práctica cómo se tiene. Yo no puedo soslayar lo que está en el debate político porque es parte del complemento en clase. Tú le estás dando respuesta a esto, pues. Bueno, yo también al amigo televidente quiero decirle que lastimosamente no estoy en la condición de hacer un balance político. Eso pues lo podemos observar aquí cada viernes. A mí preguntártelo a ti, mira, esto se maneja en el ámbito político. ¿Qué incidencia tiene dentro de la parte técnica? Ya tú tienes la explicación. Esta opinión que yo estoy emitiendo en esta tribuna de Megavisión la firmo yo, de acuerdo al análisis de las cifras de las 3 instituciones que tienen que ver con la violencia, el crimen y el delito en El Salvador. Coco, pregunten, hagan preguntas para que hagan... Ernesto, sí. Explicaba, porque hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia si tenemos la misma policía y la misma Fuerza Armada? ¿Cómo es que los delitos y los crímenes se han desplomado? En mi opinión, lo que he podido darle seguimiento es un cambio en cuanto al mando policial, al mando estratégico. Creo que en este momento nuestra Policía Nacional Civil tiene la bendición de contar con miembros fundadores, hombres y mujeres, sobre los cuales el Estado salvadoreño ha invertido mucho dinero en la formación, en la capacitación y el adiestramiento. La diferencia, en mi opinión, es que ahora se les está dando la oportunidad de trabajar, de ejercer un liderazgo y, sin duda, tienen el apoyo del mando estratégico, en este caso el presidente de la República y el señor ministro de Justicia y Seguridad. Creo que no
en mi opinión, Ernesto, no debemos de ser ingratos con las instituciones. Son más de 28,000 hombres y mujeres de la Policía Nacional Civil, más de 20,000 miembros de la Fuerza Armada, más de 5,000 custodios de centros penales que día a día se levantan para servir y para proteger a la población. Estos resultados son contundentes y creo que nos permiten poder brindar una opinión técnica de cuál es la lectura del gabinete actual de seguridad, que en mi opinión, Ernesto, están haciendo un buen trabajo. Okay, te dejo la pregunta del millón, que sé que todo el mundo se la está haciendo. ¿Es sostenible esto que tiene hoy en día el país? Me voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Te dejé sobre la mesa una pregunta que se la hace todo el mundo. Si bien es cierto, en el país hemos venido experimentando alzas en el número de homicidios, extorsiones, violencia, ¿cómo se explica o alguna explicación puede existir en cuanto a que hemos tenido una reducción bastante considerable? Pregunta, ¿es sostenible esto en el tiempo y por qué puede ser sostenible en el tiempo? Es una pregunta válida, ¿no? Claro. Y más en el contexto del debate político, donde ya entran en juego otros cuestionamientos o señalamientos que detrás de todo esto lo que hay es una tregua. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, Ernesto, yo creo que desde el punto de vista de la criminología, al menos a nosotros se nos enseña que con 12 semanas transcurridas nosotros podemos marcar tendencias. Y estas tendencias fueron finalizadas en el mes de agosto. Por eso, en el mes de septiembre, una de mis primeras conclusiones a través de los editoriales, que tengo la bendición de poder plasmar mis opiniones por escrito, evidencié que la reducción de los crímenes, violencia y delitos era innegable, irrefutable y con una clara tendencia a la baja. Y luego de 15 meses, Ernesto, eso se mantiene y ha disminuido. Por lo tanto, nosotros incluso hemos llegado a, por primera vez en la historia de la República, que mañana conmemora 199 años de fundación, a tener una tasa de 1.8 homicidios por cada 100,000 habitantes en ciertos tramos del 2020. Esto nos hace estar bajo del promedio de países que están en el desarrollo en potencias mundiales. Por eso creo que es importante. Y quiero pedirle al señor productor que mientras hablo me haga el favor de correr la tercera diapositiva en adelante, porque ahí vamos a encontrar el gráfico de lo que pregunta Ernesto sobre la sostenibilidad. Y es que después de 15 meses de ejecución del Plan Control Territorial, en esa gráfica que observan en el color rojo están los homicidios del año 2019 de enero a mayo, y luego en junio está en color aqua la gestión ya del presidente Nayib Bukele, y luego la gráfica de abajo es el 2020. Lo que podemos, permítame un momento, lo que podemos observar es que en el mes de abril del 2019 comienza un descenso en la violencia homicida. ¿Cuál es la respuesta a esto? Me tuve que dar a la tarea de investigar, y en ese momento era la administración del gobierno anterior. Pues resulta que gran parte de los mandos de la cúpula de la Policía Nacional Civil se les encomendó que desarrollaran un plan estratégico para la reducción de la violencia homicida. ¿Y qué cree, Ernesto? Que ese plan fue liderado por el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Luego, en la siguiente gráfica, vamos a poder observar, bueno, esto es parte de las consecuencias. Ahí hay un consolidado de la violencia homicida en los primeros 15 meses de cada uno de los presidentes de la República desde Francisco Flores Pérez. Podemos observar que Francisco Flores Pérez cerró sus primeros 15 meses de gestión con 3.050 homicidios. Elías Antonio Saca, 4.267. Mauricio Funes Cartagena, 5.366. Salvador Sánchez Serén, 6.698.
Y puede observar usted, Ernesto, la clara tendencia al alza. Y luego en la administración del presidente Nayib Armando Bukele, 1.876 homicidios, dato país, no dato de la policía. Este es dato oficial de la República de El Salvador. Luego, en la tasa de homicidios interanual, podemos observar, señor productor, México está a la izquierda. México posiblemente cierre con 28 homicidios por cada 100,000 habitantes. Luego Guatemala con 18, Honduras 44 y El Salvador, estoy estimando y he establecido aquí un punto medio de mi proyección con 21 homicidios por cada 100,000 habitantes. Desde la historia de la República de El Salvador nunca habíamos tenido estas tasas de violencia homicida. Pero no solo eso. Podemos observar también que existe, al cruzarlo solo con las estadísticas de la Fiscalía General de la República, señor productor, si me hace el favor, ahí podemos observar, estos son datos de la Fiscalía, no tiene nada que ver la Policía Nacional Civil. El primer delito en El Salvador, Ernesto, son las amenazas. El segundo, las lesiones culposas, lesiones, hurtos, expresiones de violencia, estafas, robos comunes, y hasta en el 12º y 13ª posición vienen las privaciones de libertad y los homicidios. Y en el caso de las extorsiones, ¿por qué no lo veo acá, pero no sé si en qué número Porque está? no está dentro de los primeros 13 delitos de mayor incidencia en El Salvador. Pero todos sabemos que es una realidad que no la extorsión ocultar. Es una realidad, está presente. Que no la denuncian o no tengan el valor de hacerlo es otra cosa. Es uno de los aspectos que yo creo que el Estado salvadoreño debe de trabajar, y tengo entendido que la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad trabajan un plan estratégico para atender dentro del segundo año de la administración de estas instituciones, darle una atención al tema de la extorsión. Ricardo, ha sido muy interesante. A mí me encanta cuando hablamos de números, me encanta cuando hablamos de estadísticas y cuando se respaldan precisamente con aspectos y variables técnicas. Así es que creo que me da digamos, la satisfacción que al público se le presenta, mire, esto es lo que se tiene, haga sus propias valoraciones. Te hice la pregunta, ¿es sostenible esto en el tiempo? Va a depender definitivamente de lo que las investigaciones al final que le corresponden hacer, si es que hay o no hay tregua en esto. Es sostenible, Ernesto, en la medida que también en la Asamblea Legislativa le aprueben los fondos de la fase 1 a la fase 7 que ha solicitado el gobierno de la República. Y en esto incluye, por supuesto, a la Fiscalía General de la República. Yo hago el llamado respetuoso a los tomadores de decisión del Estado salvadoreño que se unan y que ahora en el presupuesto General de la Nación 2021 se presenten presupuestos robustos y fortalecidos para la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad y centros penales. Quiero agradecer esta oportunidad, Ernesto, y le agradezco al público, le pido la comprensión, la paciencia, que puedan leer y digerir estos datos. Te agradezco muchísimo el obsequio que me diste esta mañana de tu amigo Emilio Edimar Enríquez. ¿Sí? El licenciado Enríquez es un escritor. Él es el autor de este libro que se llama Manos a la Venta, la guía de un gran vendedor. Ahí está. Te agradezco muchísimo. Entra a mi biblioteca personal. Gracias, Ernesto. Gracias por este regalo. Este es el mejor regalo que puede haber para cualquier persona. Gracias, Ricardo. Gracias. Por mi parte, los espero en Radio Hoy, 6 de la tarde. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.